Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Nehemías, por Miguel Ángel Domínguez, de la Iglesia de Marineros en Querétaro. Ahora en el capítulo 10 habla más detalles acerca de qué contenía esta alianza, este pacto. Dice en el versículo 1 del capítulo 10, empieza a nombrar las personas de los que firmaron, de los que hicieron este pacto, esta alianza, y el primero en estar en esa lista es Nehemías. Para mí, desde mi punto de vista, sería el menos culpable o menos responsable. Él estaba ya en la capital sirviendo al rey como copero. Como que parece que él sería el menos culpable, pero recuerda, él está siendo unánime, todo el pueblo está siendo unánime, no están señalándose o diciendo, pero es que él pecó más que yo, o yo fui el que menos pequé, o yo tengo menos culpa en todo esto. Nehemías es el primero en firmar ese pacto. Es el primero que aparece en esta lista y eso me habla de esa unanimidad. Y empieza a nombrar persona por persona de los que firmaron este pacto. Y son casi 28 versículos hablando de estos, nombrando a estos hombres. Y lo que contenía esta alianza, este pacto, era una promesa, un juramento de que andarían en la ley de Dios, de que guardarían y cumplirían los mandamientos, los juicios y estatutos. Y algunos ejemplos más específicos es que no darían sus hijos o hijas, ni tomarían hijos o hijas de los pueblos extranjeros. No venderían ni comprarían en sábado, iban a respetar lo que era el sábado, el día de descanso, iban a cumplir esto de la remisión de las deudas al 7º año, y se pusieron ellos mismos un impuesto para la obra de la casa de Dios. Se repartieron los servicios del sacerdocio, la recolección de la leña y varios servicios, porque pues estaba el templo y se requería gente ahí para trabajar. Entonces no nada más era pues ya está ahí y ya está ahí el templo y pues vamos a adorar y hacer esto. Se necesitaba de gente que trabajara, gente que estuviera ahí y sirviera para que las demás personas pudieran ir, pues tenía que haber este rol de los servicios. Y también se comprometieron a que cada año llevarían las primicias de la tierra. ¿Recuerdas que cuando sembraban la tierra y las primeras cosechas, pues tenían que llevarlas a Dios? Pues nada de esto, ya no estaban haciendo nada de esto, estaban desobedeciendo en muchísimas cosas, pero se comprometieron a que otra vez iban a hacer esto que decía, de llevar las primicias de la tierra, así como de los primogénitos, de los hijos y de las bestias, de dar el diezmo, porque de ese diezmo iban a vivir los sacerdotes, los levitas, así como estaba en la ley. Hicieron este compromiso de que iban a dar el diezmo. Estaban comprometiéndose a hacer las cosas bien. Esto me habla de un reinicio. Y esto para mí es muy importante, porque muchas veces pues la palabra nos redarguye, nos damos cuenta, quizá por un tiempo no nos dimos cuenta de algo que estábamos haciendo mal, y viene la palabra de Dios a través de la lectura, o un hermano nos da alguna palabra, algún versículo, y este nos redarguye, y tomamos acción en dejar estas cosas. Y hacemos esto como un reinicio, ¿no? Como decir, pues bueno, me equivoqué, te pido perdón, Señor. Pero no nada más queda ahí, al siguiente día como si nada, ¿no? Tenemos que tener este reinicio. Decir, bueno, lo que sucedió en el pasado ya pasó, soy culpable, no lo puedo cambiar. Sucedió, ya pasó, pero mañana no va a pasar. Quiero hacer este compromiso de que mañana no va a suceder. Y era parte de esto que estaba en este pacto. No nada más iban a ser palabras, iba a haber un escrito, ellos lo iban a firmar, sus nombres iban a estar ahí, y para cuando se les olvidara, porque a veces somos muy olvidadizos, ahí va a estar su nombre, ahí va a estar su firma y decir, a ver, tú, Miguel Ángel Domínguez Romero, tú dijiste el día fulano de tal, haciendo las tales horas, que no ibas a hacer esto, entonces te lo recuerdo.
y entonces sucede este reinicio y decir, es cierto, yo dije, yo firmé, yo me comprometí y lo voy a hacer, y lo tengo que hacer. El capítulo 11 habla acerca de los moradores de Jerusalén. Dice en el versículo 1, y habitaron los príncipes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de 10 que morase en Jerusalén. Como hablamos hace unos capítulos anteriores, la ciudad había estado quemada, había sido atacada, bandidos, gente mala se había metido a robar, a hacer daño, a matar, a destruir, y seguramente mucha gente se fue de ahí. Primero porque ya no tenía una casa, un hogar donde estar, y segundo por su propia seguridad. Quizá sus bienes habían sido robados, su casa había sido quemada o destruida, pero al menos la familia estaba bien y mejor preferían irse a otro lado. Pero ahora que ya los muros están reparados y como leímos en otro capítulo que la ciudad era grande y espaciosa y había poco pueblo, pues ahora había que regresar otra vez a Jerusalén, había que habitar la ciudad, reconstruir las casas, que la ciudad volviera a la normalidad. Y algunos de esos hombres se comprometieron que algunos iban a regresar, iban a vivir ahí y el resto en otras ciudades. Dice que en el versículo 2 que el pueblo bendijo a los varones voluntarios que iban a vivir en Jerusalén. Y como te digo, quizá era un cierto riesgo, tenían un cierto temor de que pudieran regresar, estos hombres malos, estos enemigos, a hacer daño a sus bienes o a sus familias. Pero hubo hombres, dice, varones voluntarios que quisieron vivir en Jerusalén. Y esto me habla de hombres que ven la necesidad y están dispuestos pues sí, a enfrentarse, a ser valientes ante los peligros o el riesgo con tal de lograr este objetivo. Y se empieza a nombrar, también se dan los nombres de los hombres y las familias que empezaron a morar ahí en Jerusalén. Y este capítulo básicamente habla de eso, de los hombres que empezaron a morar en Jerusalén, que empezaron a vivir ahí, que fueron valientes, que quizá sus familias, quizá ellos mismos tenían un cierto temor, pero tuvieron que ser valientes y decidieron, a pesar de ese temor, de ese miedo, se comprometieron a vivir ahí en Jerusalén. El capítulo 12 empieza con el versículo 1 diciendo, y estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel. Y empieza a hablar y a hacer un listado de los sacerdotes y levitas. Y si recuerdas, pues para Nehemías era muy importante que no cualquiera sirviera, que no cualquiera hiciera esta labor, que era exclusiva de los sacerdotes, que era exclusivo de los levitas. Él quería hacer las cosas bien y empieza a hacer un listado como diciendo solamente estas personas pueden hacerlo, solamente estas personas deben hacerlo, nadie más. Recuerdas que había unos ahí que no se encontraron de la genealogía, que cuando les dijeron, bueno, ¿quién es o fue tu papá? ¿Quién fue tu abuelo, tu bisabuelo? Y vieron que no eran levitas, pues los quitaron. Les quitaron ese derecho de servir, de ser sacerdotes, de ser llamados levitas, porque no lo eran. Y aparece aquí en los primeros versículos este listado de los que eran sacerdotes y levitas. Casi 26, 27 versículos habla de esta lista de hombres que tenían el derecho de servir por ser sacerdotes y levitas. Dice el versículo 27 que empiezan a buscar a los levitas para la dedicación del muro. Quieren hacer una fiesta, quieren celebrar, quieren alegrarse porque esto está terminado y dice que hacen una fiesta con alabanza, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Quieren hacer una fiesta. Y yo pienso pues cuando después de tanta tristeza, tanta destrucción, tanta muerte, robos, cosas feas que pasaron en esa ciudad, familias destruidas, hombres, mujeres, niños que murieron, y ahora ya están los muros, ahora ya están seguros, ahora ya empiezan a llegar los moradores a Jerusalén, empiezan a reconstruir las casas, las calles, empieza a haber servicios, ya está funcionando como una ciudad. Pues están contentos y quieren hacer esta fiesta y unos que están cantando, unos que están alabando y no en desorden, sino quieren hacer las cosas bien, los coros y los instrumentos y todo esto, ¿no?
pero quieren hacerlo con los levitas y por eso empieza a haber esta búsqueda de los levitas. Y después habla en el versículo 43 acerca de algunos detalles de esta fiesta, porque dice que sacrificaron víctimas, pues se alegraron, hicieron alegrías, porque Dios los había recreado, Dios los había bendecido en gran manera después de, como te digo, tanta tristeza, destrucción y muerte. Ahora estaban tan contentos, tan gozosos, habían escuchado la palabra, habían llorado, pero habían sido consolados. Habían comido, bebido, compartido la comida, habían celebrado la fiesta de las cabañas, la solemnidad de las cabañas, habían sido unánimes, se estaban arrepintiendo de sus pecados, estaban haciendo pactos, hasta estaban dispuestos a afirmar y a decir que sí y qué cosas ya no iban a hacer. Estaban haciendo las cosas bien como hace muchos años no se había hecho. Y Dios, pues finalmente fue gracias a Dios, no fue gracias. Nehemías hizo su parte, pero Dios estaba orquestando todo con Nehemías, con el rey, con los hombres, poniendo el deseo en su corazón de hacer todas estas cosas. Digamos que el tiempo se había dado, ya era tiempo de que otra vez Jerusalén se viviera la alegría en Jerusalén. Y dice que el alborozo de Jerusalén fue oído de lejos. O sea, estaban tan contentos y estaban haciendo una fiesta tan grande que desde lejos podía oírse. Y así debería de ser nuestro gozo cuando Dios obra en nosotros, y que hay ocasiones que aún tenemos problemas, situaciones, y a pesar de las situaciones, las circunstancias, los problemas, las aflicciones, aún así estamos alegres, gozosos, como esta frase de el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Esa alegría, ese gozo se va a notar. Así como esta alegría en el pueblo se notó y dice que se oía de lejos, en nosotros se va a notar. Aunque haya problemas, la gente lo va a notar. Aunque haya dificultades, nuestros vecinos, nuestros compañeros de la escuela, del trabajo, con los que convivimos, ellos lo van a ver. Porque va más allá que la alegría de este mundo. La alegría de este mundo es temporal, es pasajera, pero las cosas que da Dios son tan especiales, tan magníficas, son tan duraderas. Y este gozo que tenemos por ser salvos, por ser parte de su pueblo, porque nos rescató, esta alegría debe notarse. A veces tal vez lo que hace falta es recordarla, es tenerla en mente, es repasarla, es recordar cómo era nuestra vida antes, porque quizá estos israelitas, estos judíos que estaban ahí en Jerusalén, quizá muchos de ellos recordaron cómo fue cuando tuvieron que salir de ahí huyendo por los maleantes y ahora regresar, estar en su ciudad amada, con los muros restaurados, con sus hermanos juntos, teniendo fiestas, teniendo comida, bebida y compartiendo todo todo esto. Pues eso les daba alegría y quizá debemos hacer lo mismo, recordar cómo era antes nuestra vida. A veces era sin sentido, nuestras motivaciones eran tan temporales y pasajeras, y ahora tenemos otras motivaciones, tenemos otras alegrías más permanentes. Debemos recordar y debemos alegrarnos por todo esto.